Este episodio de Legal Zone es auspiciado por ADP. Bienvenidos a Legal Zone, un podcast de la Sociedad para la Gerencia de Recursos Humanos, capítulo de Puerto Rico. Soy Jaime Núñez y seré su host. Legal Zone es un espacio donde conversamos con expertos en el área de legislación laboral y temas relevantes que impactan nuestra profesión. Y bienvenidos a este nuevo episodio, de hecho creo que es nuestro cuarto episodio de este 2024, Legal Zone, auspiciado por Shrimp Puerto Rico. Y como siempre tenemos un tema súper interesante. Y esto va, ¿verdad? Va un poco más allá porque aquí lo que vamos a hablar es de un cambio de paradigma súper interesante que debe estar pasando o debería estar pasando en los tribunales de Puerto Rico. Aparte de que, ¿verdad? Siempre en el área de recursos humanos, pues quizás no necesariamente todos hemos estado expuestos, ¿verdad? A estar presente en un tribunal o a llevar casos, pero tarde o temprano a todo el mundo le toca. Esto es como la planilla, ¿verdad? Así que para hablar de este tema vamos a estar hablando de cómo los tribunales ven la gestión de recursos humanos y tenemos de invitado para discutir este tema al licenciado Alfredo Hopwood. Alfredo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Pues todo bien, todo bien. Gracias a Dios. Aquí tenemos este tema súper interesante. Así que, licenciado, como estábamos, ¿verdad? Estábamos preparándonos para hacer este podcast, y la pregunta importante es, ¿verdad? ¿Cómo los tribunales ven o deberían ver la función de recursos humanos? Sí, pues mira, Jaime, hubo un caso en el 2015 del Centro de Patología Avanzada. Ese caso, que fue una decisión que emitió el Tribunal Supremo de Puerto Rico, pasó un poquito por debajo del radar en unos aspectos importantes. Fue una decisión en donde se decidió a favor del patrono en ese caso. Y la jueza Pavón Charneco aprovechó la oportunidad para emitir una opinión de conformidad, en donde ella, en esa opinión de conformidad, establece su preocupación de que está viendo que los tribunales inferiores, o sea, entiéndase, los tribunales que ven los juicios, ¿verdad?, de primera instancia, y los tribunales apelativos, cuando revisan las sentencias de los tribunales de primera instancia, se ponen el sombrero, nota la jueza, ¿verdad?, con preocupación, se ponen el sombrero de jefes de recursos humanos, es la frase que ella usa. Y ella dice, no es la función de los tribunales ser jefes de recursos humanos. Inclusive, nos menciona ella en esa opinión de conformidad, pudiera darse el caso de que al evaluar una situación de despido, un juez o jueza lo hubiera hecho diferente. Si hubiese sido esa jueza la persona a cargo de recursos humanos, pero la jueza Pavón Charneco nos advierte, esa no es la función del tribunal. Entonces, ¿cuál es la función del tribunal? Pues la función del tribunal es evaluar que el patrono haya cumplido con sus procedimientos. Si aplican reglas de conducta, pues que esas reglas sean razonables y que el patrono las haya aplicado correctamente. Luego, si eso es así, entonces nos lleva a una función protagónica del profesional o la profesional de recursos humanos. Claro, porque básicamente, y esto cuando lo hablábamos, y de hecho como introdujimos el podcast, es que es un cambio de paradigma, ¿verdad? Hasta cierto punto, porque incluso nosotros estamos un poco acostumbrados a que los tribunales se comporten como un superdepartamento de recursos humanos. Y posiblemente cuando estamos en el día a día ¿verdad? Y en nuestra parte operacional, pues quizás vemos, nos preparamos bajo ese paradigma, sí, oye, va a venir alguien de recursos humanos a mirar lo que yo estoy haciendo. Cuando realmente lo que está planteando la honorable jueza es distinto. Oye, es posible que yo, en mi carácter personal, lo pueda ver distinto o lo hubiese podido manejar distinto, pero esa no es mi función. Mi función básicamente es ver si se han seguido unos procedimientos, si hay razonabilidad, me imagino, ¿verdad?, en las políticas que están establecidas en la empresa, si esas políticas se siguieron. Correcto. También, ¿verdad? Porque, sí,
porque pueden estar, pero si no se siguen, Sí. ¿verdad? Y si hubo un proceso de deployment, ¿verdad? Como llamamos. Sí. La pregunta que me viene a la mente es, pero después de esta decisión, pues estamos hablando de una decisión en 2005, o sea, que ya 2015, sí. 2015, o sea, esto va para 10 años ya. Sí. ¿Cómo los tribunales de menor jerarquía están aplicando esto? ¿O? Es un reto que tenemos los abogados Ok. y los profesionales de recursos humanos, recordarle al tribunal cuál es su rol cuando tenemos un juicio. Y aprovechamos, ¿verdad?, la etapa del pre-trial, el informe de pre-trial, que es donde los abogados tenemos la oportunidad de presentarle al tribunal cuál es nuestra teoría del derecho aplicable. Y ahí es que uno empieza a educar a esa jueza o a ese juez de cuál es el rol limitado que tienen. Es un rol casi como el que tendría un tribunal apelativo. O sea, que no se mete con ciertas determinaciones de hecho, ¿no? Lo que va a haber es que haya un debido proceso de ley que se haya seguido. Y en ese sentido, pues tenemos ese reto. No siempre los tribunales lo entienden así de fácil y tenemos ese reto de educarlos en el proceso. Sí, ¿sabes cómo ha sido tu experiencia? O sea, una vez tú, ¿verdad? Tú has planteado esta posición del Tribunal Supremo, porque los jueces son seres humanos, ¿verdad? Igual Sí. que cualquiera de nosotros. ¿Cómo lo toman? Sí, no, lo han tomado favorablemente. Ha sido exitoso el resultado en los casos en donde yo he planteado este tipo de argumentos. Y va claro de la mano con entonces una preparación adecuada con esa profesional de recursos humanos que se convierte en ese juicio en la testigo estrella. Claro. Y ahí tiene que demostrar, pues, básicamente una credibilidad en términos de haber seguido los procedimientos de una manera meticulosa y rigurosa. Y tiene que establecer también un standing, una autoridad para hablar como habla. Y en ese aspecto, la preparación que esa persona pueda demostrarle al tribunal es fundamental. Y cuando hablo de preparación, pues seminarios como los que ofrece SHRM, por ejemplo. Claro. El estar certificado con las certificaciones que ofrece SHRM y los seminarios y los adiestramientos, aparte de la preparación académica que pueda tener o no pueda tener. Una de las mejores gerentes de recursos humanos con la que yo he trabajado es ingeniera de profesión. Ella no estudió recursos humanos. Ok. Pero cuando vino a la posición, nos sentamos un día, 4 horas, yo le di un crash course de recursos humanos, leyes de Puerto Rico, 101, y a partir de ese momento, pues ella se educó y fue mi testigo estrella en varios juicios, en donde ella, pues, de las primeras preguntas que yo le hacía luego de su nombre, era ¿por qué el tribunal tiene que darle peso a lo que esa persona va a estar testificando y va a estar explicándole al tribunal? Y ahí viene toda esa preparación, ese bagaje y ese adiestramiento, esa experiencia, ese conocimiento, ese mantenerse al día, yendo a seminarios y adiestramientos todo el tiempo. Y quiero mencionar, esto le aplica al que haga las funciones, porque no todos los patronos en Puerto Rico tienen un profesional de recursos humanos que tiene esa preparación académica. Yo tengo un cliente, por ejemplo, que el director de operaciones, porque es una operación pequeña, Claro. es quien hace la función de recursos humanos. Pues a esa es a la persona que entonces le compete y a aquellos patronos pequeños que están Sí, que también participando nos de este foro. seguro. Es la persona que vaya a ejercer la función, el rol de recursos humanos, quien tiene que estar en ese adiestramiento constante, mantenerse al día para que entonces en su momento pueda ser un testigo creíble. Y entonces la otra parte es que haya hecho bien las cosas, ¿ves?, en su día, que haya aplicado las reglas, que las reglas sean razonables y que se haya llevado los procesos a cabo de la manera correcta. Claro, y porque es importante también, ¿verdad? Que nuestros radioescuchas, mírame a mí los radioescuchas, yo estoy en radio también, estoy en radio, nuestros escuchas, ¿verdad? En este podcast, también entiendan que los jueces, como mencioné ahorita, son seres humanos, pero no necesariamente los jueces son expertos en lo que están evaluando. Sí. O sea, son seres humanos como cualquier otro. Así que realmente nos toca a nosotros cuando estamos en ese proceso, ¿verdad? Y cuando digo nosotros, digo al equipo de recursos humanos, a los abogados, ¿verdad? Como equipo, nos toca convencer a ese juez de que nuestras políticas fueron razonables, de que se siguieron y que un proceso, ¿verdad? Justo, libre de discrimen, etcétera, etcétera, ¿verdad? Relacionados a ese tema en particular. Y hay que literalmente es convencerlo. Es convencerlo, sí. Literalmente es convencerlo. Sí.
¿Alguna experiencia, licenciado, digo sin mencionar nombre, ¿verdad? Pero de algún caso en particular donde ¿verdad? Esta forma distinta de cómo los tribunales deberían verlo, alguna experiencia que puedas compartir con nosotros, sin nombre y sin nada, porque Sin ¿verdad? nombre. Digo, aunque las decisiones de los tribunales son públicas, pero aquí no queremos nombres. Sí, vamos a ver algunos. Han sido muchos de los casos Me donde imagino. este tema se ha planteado. Tengo uno en particular, era un caso de despido, y en este caso de despido, de hecho, los hechos son bastante parecidos al del centro de patología. Ok. Era una empleada era un empleado que se sentía incómodo con el grado de supervisión que estaba ejerciendo la supervisora, y en el pasillo se encuentra con el profesional de recursos humanos que lo saluda y el empleado le contesta: fulana de tal me está volviendo loco, no me quita el guante de la cara, está encima de mí todo el tiempo, me tiene que, si la veo en el pasillo, la jalo por el pelo y la arrastro y la restrayo contra la pared. Okay. Y se rió. El empleado le parece un chiste ese asunto. El gerente de recursos humanos me llama y entonces una vez me consulta, tomamos la decisión de que eso se iba a tomar como una amenaza, como un peligro potencial de violencia en el lugar de trabajo, Claro. y procedieron con el despido del individuo. Cuando fuimos al juicio, allí hubo que convencer al tribunal que el tribunal no veía en aquel caso que esto fuese tan serio, y logramos convencer al juez que presidió el juicio de que su función no era como él lo hubiera manejado, sino que él tenía que ponerse no en los zapatos del gerente de recursos humanos, sino que él tenía que darle deferencia a lo que ese gerente de recursos humanos, que era quien conocía el lugar de trabajo, quien conocía la cultura, quien había administrado esas reglas de amenaza y de violencia en el lugar de trabajo por años y había trabajado en la redacción, era la persona con el peritaje para saber que no podía mantener a aquel empleado en el lugar de trabajo, y logramos convencer al juez, pero eso fue parte del argumento mío luego en el alegato. O sea, el tribunal no está aquí llamado a sustituir su juicio, porque el juez había expresado en el peritaje al que él no veía por qué esto era algo tan grave, y ahí pues empezamos a educarlo. Es que el rol del tribunal no es si el tribunal lo hubiera considerado lo que el tribunal hubiera hecho, sino ese gerente de recursos humanos actuó consistente con los precedentes de ese patrono, fue consistente con cómo ha manejado casos previos, y allí se demostró que habían habido casos previos y que ellos tenían cero tolerancia a ese grado de amenaza. Pues sí, consistente con esos precedentes, con casos parecidos, pues logramos convencer al tribunal de que el gerente de recursos humanos actuó conforme a sus mejores criterios y el tribunal tenía que darle deferencia. Fíjense que si la ley 80 nos habla de que el despido no sea arbitrario o caprichoso, pues lo que el tribunal viene llamado es a determinar si ese patrono fue arbitrario o caprichoso en el ejercicio de sus prerrogativas patronales. Correcto. No si está de acuerdo y hubiera hecho lo mismo, sino si el patrono fue arbitrario o caprichoso o no lo fue en el ejercicio de sus prerrogativas patronales. Claro, fíjate, cuando te escucho hablando, y algo que me llama mucho la atención, y es las preguntas que haces. Porque a veces nosotros en recursos humanos tenemos, y esto ¿verdad? Yo lo veo mucho conversando con la gente, me doy cuenta, de que ¿verdad? Recursos humanos tiene distintas áreas, ¿no? ¿Verdad? Y esto se ha complicado tanto que la gente pues se especializa hasta cierto punto. Hay unas áreas de especialidad. Sí. Pero en el área laboral es interesante porque está ata a todas las otras gestiones de recursos humanos. Porque la ley tiene que ver con todo. Sí. Nos guste o no. Sí. nos guste o no, tiene que ser así. Mi pregunta es, fíjate que una de las funciones nuestras es mirar la parte de planificación estratégica. Uh-huh. ¿Cómo tú recomendarías que miráramos el asunto laboral desde un punto de vista estratégico? ¿Cómo tú atarías, cómo tú recomiendas que se ate la gestión de recursos humanos de lo que es la administración de laboral o de legislación laboral desde el punto de vista estratégico?
Sí, desde el punto de vista estratégico, va más allá que meramente la aplicación de unas reglas de conducta. O sea, esto tiene que ir a transmitir una cultura institucional sobre cuáles son las normas de convivencia en ese lugar de trabajo. Y desde una perspectiva estratégica hay que mirar cuáles son esas reglas y hay que mirar cuáles son esos procedimientos. Y tiene que haber una calibración de que todo eso esté en un funcionamiento adecuado. No es simplemente la aplicación automática de repartir un manual de conducta, recoger una firma. Hay que mirar, hay que profundizar y hay que actualizar. Y te doy un ejemplo. Este verano, precisamente la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo emitió una opinión en la que ilustra a los patronos, y esto le aplica a todos los patronos que tengan operaciones que afecten el comercio interestatal en Puerto Rico. Que es casi todo el mundo. Todo el mundo. Nosotros nos creemos que si es la Junta Nacional, eso es de uniones obreras y eso es allá, y eso no me toca a mí. Falso. Eso le aplica a todos los patronos de Puerto Rico que tengan impacto en el comercio interestatal. Pues esa nueva directriz en esa opinión de la Junta Nacional es que las reglas de conducta no pueden tener un efecto disuasivo. Ellos le llaman chilling effect, que congele, que un balde de agua fría sobre el ejercicio de los empleados de sus derechos a expresarse, a organizarse para su ayuda y beneficio mutuo. Pues eso es un aspecto que un gerente de recursos humanos estratega tiene que tomar en cuenta para entonces ver si sus reglas de conducta están alineadas con esa nueva directriz, porque de lo contrario pues habría unos retos legales. Se podrían impugnar esas reglas en un momento dado ante la Junta Nacional en un caso en donde yo despida a esta persona o disciplina. No tenemos que llegar a un despido, disciplina a esta persona por haber compartido cierta información, por ejemplo, con otra, y yo digo que esto violó mis prácticas de que esta información no se comparte, y entonces de momento tengo un caso en la Junta Nacional retando esas reglas y imponiéndome unas sanciones o unos remedios. Claro, ¿verdad? Es bien interesante ¿verdad? Por lo que planteas, pero por eso es que te hice la pregunta, porque esto no es, a veces vemos la legislación laboral como un puro asunto de trámite. Sí. Y sí tiene algo de trámite, definitivamente, ¿verdad? Sí. Como tú dices, bueno, el manual del empleado hay que entregarlo, bueno, hay que orientar al empleado, pero hay que mirarlo, hay que mirarlo con relación a la cultura, en términos generales. Sí. ¿Verdad? Y uno lo puede ver, y yo estoy seguro que tú lo has visto. Es interesante ver en distintas organizaciones cómo unos son más flexibles que otros en reglas muy particulares. Sí. Pues porque alguien, por ejemplo, me viene a la mente el asunto del uso de la marihuana medicinal. Bueno, pues unos son, hablarles, hay empresas que hablarles de ese tema es casi hablar del diablo. O sea, es una cosa, aun cuando hay unas protecciones, ¿verdad? Estamos claros, y hay otros que son temas livianos. Bueno, pero de alguna manera esas políticas deben guardar una relación con cómo es o cómo queremos que sea la organización. La cultura de la organización. La cultura de la organización. Eso es bien importante. Algo ¿verdad? Y ya estamos casi acabando porque esto dura poco. Yo sé que este tema, siempre lo digo en los podcasts, que esto, ¿verdad? Estos temas podríamos estar horas y horas y horas y horas hablando. Sí. Algo que me llamó la atención cuando estábamos preparándonos era que me hablaste algo del asunto de manejo de evidencia. Sí. ¿Cómo eso, verdad, está relacionado a todo lo que estamos hablando aquí? Sí, parte de la credibilidad que ese funcionario, que esa persona, ¿verdad?, profesional de recursos humanos, le va a mostrar al tribunal cuando se siente allí a declarar, va a ser que sus actuaciones están apoyadas por la documentación contemporánea. Y en ese sentido, mi recomendación es que todos los casos, particularmente casos de despido, se preserve toda la evidencia. Y esa evidencia hoy en día es en el sentido más amplio posible, desde mensajes de texto hasta llamadas por celular, la fecha en que se llamó, los correos electrónicos internos y cualquier otra evidencia, que todo eso se preserve siempre que haya un caso de despido. Porque lo ideal es que años después nos demos cuenta de que nunca demandó
Y entonces todo eso se puede descartar y celebramos, abrimos la botella de champán, celebramos y se acabó el evento. Claro. Pero si 2 años después o 1 año y medio después tenemos que enfrentarnos a un juicio y no hicimos el trabajo en el momento, mucha de esa evidencia ya no es recobrable. Y entonces vamos a tener un problema evidenciario en el juicio. Y ese profesional de recursos humanos no va a poder sentarse allí con el standing y la autoridad y la credibilidad que mencioné, que tiene en esta nueva función que queremos darle protagónica, de sentarse allí a decir al tribunal: yo vengo aquí a que usted vea lo que yo hice, no a que usted sustituya su juicio por el mío, sino que vea que yo lo hice bien. Y parte de hacerlo bien es esa preservación de la evidencia. Perfecto, perfecto. No, licenciado, ¿alguna recomendación que quiera, ¿verdad? Que quiera hacerlo a todos los que escuchan este podcast? Que se mantengan al día en todos los desarrollos. Shrimp tiene una oferta maravillosa de adiestramiento. Seguro. Y aquí nadie sabe demasiado. O sea, yo acabo de coger el adiestramiento de la I9 la semana más temprano y fue excelente y aprendí muchísimo. O sea, todos tenemos que aprender. Aquí no importa los años de experiencia que uno tenga, ni el grado, ni la preparación académica. Tenemos que mantenernos al día y estar on top of things. Exacto, yo creo que ese es el mensaje más importante. O sea, este cambio de paradigma y que de hecho nosotros, por eso lo estamos comunicando, porque también es responsabilidad nuestra, junto con, ¿verdad?, con nuestros asesores legales, el que este mensaje permea a través de los tribunales y que se hable más, porque nuevamente es nuestra función la que se le va a pasar juicio sobre eso, pero no es el que un juez venga a hacer nuestro trabajo. Esa es la gran diferencia de lo que estamos hablando aquí, y para eso tiene que mantenerse en educación continua, leer. Sí, yo creo que, ¿verdad?, lo más que hay es información. Sí. Ahora mismo, a veces hay tanta que no sabemos qué hacer que con no sabemos ni por dónde empezar. Pues muchas gracias, licenciado, y yo espero. Un placer. Próximamente tendremos algún otro podcast contigo, seguramente. Un placer. Un placer. Y bueno. Pues nos vemos hasta la próxima, y acuérdense, siempre digo que el próximo podcast, tacho, yo no les voy a adelantar nada, ya usted verá. Hasta la próxima. Este episodio de Legal Zone fue auspiciado por ADP.